Bienvenidos a este espacio donde juntos descubriremos una historia que cambiará tu manera de ver el poder de la fe y la esperanza. Hoy te contaré sobre Alejandro Valenzuela, un empresario exitoso que parecía tenerlo todo menos lo más importante, la salud de su hija Carmen. A través de esta narración conocerás cómo el amor, la resiliencia y los pequeños y grandes milagros transformaron su vida y la de quienes lo rodeaban. Esta es una historia de lucha, de amor y de creencias profundas que pueden cambiar destinos. Antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, si sientes que este contenido toca tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal. Si te sientes inspirado, deja en los comentarios una afirmación para atraer lo que deseas en tu vida. Por ejemplo, yo creo en los milagros y los manifiesto cada día en mi vida. Acompáñanos y descubre cómo el poder de creer puede marcar una diferencia en tu vida. Alejandro Valenzuela siempre había sido visto como un hombre de éxito. Desde sus inicios en el mundo empresarial, había demostrado un talento innato para los negocios. Con esfuerzo y dedicación, construyó un imperio que abarcaba varias industrias, desde la construcción hasta la tecnología. Su nombre era sinónimo de éxito y prosperidad. Muchos lo admiraban por su capacidad de convertir cada proyecto que tocaba en oro. Pero detrás de esa imagen de hombre intocable se escondía un dolor que nadie conocía. Alejandro estaba atormentado por una realidad que el dinero no podía cambiar. Su hija Carmen, una niña de apenas 8 años, había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa rara. Al principio, los médicos le dieron un atisbo de esperanza. Pero a medida que la enfermedad avanzaba, la esperanza se fue desvaneciendo. Carmen había sido una niña llena de vida, siempre corriendo, jugando y soñando. Pero ahora su energía se había desvanecido. Poco a poco perdió la movilidad de sus extremidades, hasta quedar postrada en una cama. Para Alejandro, ver a su hija en ese estado era una agonía diaria. Se sentía impotente, atrapado entre la necesidad de seguir trabajando para garantizar el bienestar de su familia y el deseo desesperado de estar más presente en la vida de Carmen. Su mente estaba dividida. Cada vez que cerraba un negocio o celebraba un nuevo contrato millonario, su mente volvía a la imagen de su hija, a su rostro pálido y sus ojos apagados. El éxito profesional ya no tenía el mismo sabor. Alejandro comenzó a preguntarse si había sido un error dedicar tanto tiempo a su carrera y tan poco a su familia. La culpa se instaló en su corazón y cada día que pasaba, ese sentimiento crecía más. Intentó compensar de todas las formas posibles. Contrató a los mejores médicos, buscó tratamientos experimentales, invirtió en los últimos avances tecnológicos, pero nada parecía detener el avance de la enfermedad. Sabía que el dinero no podía comprar lo que más anhelaba, más tiempo con su hija, una cura o, al menos, una forma de aliviar su sufrimiento. A pesar de todo, algo dentro de Alejandro se negaba a rendirse, aunque los médicos no ofrecían soluciones claras. En su corazón había una pequeña chispa de esperanza que lo empujaba a seguir adelante. Se negó a aceptar que no hubiera una solución, una salida a esa pesadilla que lo atormentaba. Sin embargo, cada día que pasaba, la enfermedad avanzaba un poco más, y con ella la vitalidad de Carmen se desvanecía lentamente. Su sonrisa, que solía iluminar toda la casa, ahora era solo un recuerdo lejano. La desesperación comenzó a apoderarse de Alejandro. Estaba acostumbrado a tener el control, a solucionar problemas con un chasquido de dedos. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el poder que había acumulado a lo largo de los años no significaba nada. No había contratos ni influencias que pudieran salvar a su hija. La impotencia lo asfixiaba
y en sus momentos más oscuros se preguntaba si alguna vez volvería a ver a Carmen sonreír. Fue en uno de esos momentos de desesperación que Alejandro tomó una decisión crucial. Necesitaba ayuda, pero no cualquier ayuda. Carmen no solo necesitaba atención médica, sino también apoyo emocional. Necesitaba a alguien que pudiera estar a su lado, que entendiera su dolor y le ofreciera algo más que medicinas. Alejandro estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija y decidió que encontraría a la persona adecuada para darle a Carmen lo que más necesitaba: amor, cuidado y compañía. La búsqueda de una cuidadora para Carmen fue más difícil de lo que Alejandro esperaba. Contratar a alguien no era una decisión que se tomara a la ligera. Alejandro quería asegurarse de que la persona que cuidara de su hija no solo fuera experta en medicina, sino que también tuviera el corazón para tratar a una niña cuya vida había sido arrasada por la enfermedad. Necesitaba a alguien que pudiera devolverle un poco de luz a su hogar, alguien con la capacidad de hacer que Carmen, aunque fuera por unos minutos, olvidara su dolor. Las primeras candidatas que llegaron a la entrevista parecían perfectas en el papel. Tenían credenciales impecables, años de experiencia y referencias intachables. Sin embargo, algo faltaba. Alejandro notaba que, a pesar de su profesionalidad, ninguna de ellas parecía conectar realmente con la situación de Carmen. Ninguna lograba ver más allá de la enfermedad. Ninguna podía darle a Carmen lo que él intuía que necesitaba: una conexión emocional genuina. Día tras día, las entrevistas continuaban y Alejandro comenzaba a perder la esperanza de encontrar a la persona adecuada. Las cuidadoras entraban y salían, pero ninguna lograba tocar el corazón de Carmen. Cada vez que una candidata intentaba acercarse a la niña, Carmen simplemente se apartaba, como si quisiera protegerse de un dolor más profundo. Alejandro sentía que, con cada entrevista fallida, la situación se volvía más desesperante. Fue entonces cuando apareció Lucía. No tenía el currículum más impresionante ni las credenciales más sofisticadas. En comparación con las demás candidatas, parecía una elección poco probable. Lucía era una mujer sencilla, de unos 40 años, con una mirada serena y una calma que contrastaba con la prisa y el estrés de las anteriores. Provenía de un pequeño pueblo en las afueras y, aunque su experiencia profesional no era extensa, había pasado gran parte de su vida cuidando de su hermano menor, quien había nacido con parálisis cerebral. Lucía no intentó impresionar a Alejandro con palabras técnicas o promesas vacías. En lugar de eso, compartió su historia de vida, hablando de los años que pasó cuidando a su hermano, de las noches sin dormir, de las pequeñas victorias y las grandes derrotas. Habló del amor que aprendió a dar sin esperar nada a cambio, del sacrificio que implica estar al lado de alguien que depende completamente de ti. No tenía un título prestigioso, pero lo que ofrecía era mucho más valioso: experiencia de vida, empatía y una capacidad infinita de amar. Cuando Lucía conoció a Carmen, algo cambió. La niña, que hasta entonces había estado distante y reacia a interactuar con las demás cuidadoras, levantó ligeramente la cabeza y la observó por unos instantes. No hubo palabras, solo un breve cruce de miradas. Pero para Alejandro, ese momento fue suficiente para saber que algo en Carmen había respondido a Lucía de una manera que no había ocurrido con las demás. Lucía no prometió curas milagrosas ni avances inmediatos. Fue honesta desde el principio. No puedo prometer que todo mejorará de la noche a la mañana, le dijo a Alejandro, pero puedo prometer estar aquí, acompañarla, darle todo mi amor y hacer que, aunque sea por un momento, se sienta menos sola. Para Alejandro, esas palabras eran más que suficientes. Había encontrado a la persona que tanto había buscado
a alguien que no solo veía a Carmen como una paciente, sino como una niña que necesitaba amor y compañía. Así fue como Lucía entró en la vida de los Valenzuela, trayendo consigo una tranquilidad que Alejandro no había sentido en mucho tiempo. Aunque al principio todo fue silencioso y discreto, poco a poco, la presencia de Lucía comenzó a hacerse notar en el hogar. No con grandes gestos, sino con pequeños detalles, la forma en que hablaba con Carmen, cómo le leía cuentos antes de dormir o cómo la acompañaba en silencio en los momentos más difíciles. Lucía no solo cuidaba de Carmen, también cuidaba de Alejandro, dándole la esperanza que tanto necesitaba. Los primeros días de Lucía en la casa de los Valenzuela transcurrieron con una calma que Alejandro no había experimentado en meses. La desesperación y la tensión que habían dominado el ambiente empezaron a disiparse lentamente. No hubo grandes cambios ni gestos dramáticos, pero poco a poco la influencia de Lucía comenzó a sentirse. Lucía entendía que Carmen necesitaba algo más que cuidados médicos. Sabía, por experiencia propia, que a veces el alma duele tanto como el cuerpo y que una sonrisa, una palabra amable o una simple caricia podían hacer más por una persona que la mejor de las medicinas. Así que, en lugar de concentrarse únicamente en los aspectos físicos de la enfermedad, Lucía se enfocó en conectar emocionalmente con la niña. Leía para Carmen todos los días, eligiendo cuidadosamente historias llenas de magia, de personajes que superaban obstáculos imposibles y lograban lo inimaginable. Sabía que esas historias eran una forma de recordarle a Carmen que, aunque su cuerpo estaba enfermo, su espíritu seguía siendo fuerte. A veces, mientras leía, Lucía miraba a Carmen y veía cómo sus ojos, antes apagados, comenzaban a brillar un poco. Sabía que, aunque la enfermedad seguía avanzando, algo en Carmen estaba despertando. También le contaba a Carmen historias de su propia vida. Le hablaba de su infancia en el campo, de los tiempos difíciles, pero también de los milagros cotidianos que había presenciado. Le contaba cómo su hermano, que había nacido con una condición que muchos consideraban una sentencia de vida limitada, había logrado superar las expectativas de los médicos gracias al amor y al cuidado que recibió. Lucía no pretendía dar lecciones, solo compartía su vida con Carmen, con la esperanza de que, de alguna manera, esas historias le devolvieran un poco de esperanza. Al principio, Carmen escuchaba en silencio. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían estado apagados por el dolor y la desesperanza, apenas reaccionaban. Pero Lucía no se desanimaba. Sabía que, en lo más profundo de esa mirada ausente, todavía había una niña llena de sueños, una niña que quería vivir. Día tras día, Lucía iba regando esa semilla de esperanza sin prisa, pero sin descanso. Alejandro, desde la distancia, observaba este proceso con una mezcla de escepticismo y esperanza. Nunca había visto a alguien dedicar tanto amor y paciencia a una tarea tan aparentemente simple como leer un cuento o acariciar la mano de una niña enferma. Había algo en la paciencia de Lucía, en la manera en que se entregaba por completo a Carmen, que lo conmovía profundamente. Un día, mientras Lucía le leía un poema sobre la luna y las estrellas, ocurrió algo que Alejandro nunca hubiera imaginado. Carmen, quien durante meses no había mostrado ninguna emoción, sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero para Alejandro fue como un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto su vida durante tanto tiempo. Carmen, su pequeña Carmen, estaba comenzando a despertar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó despierto, sentado en la oscuridad de su estudio, pensando en lo que había presenciado.
¿Era posible que algo tan simple como el amor y la compañía pudieran tener un efecto tan profundo en la vida de su hija? Los médicos siempre hablaban de tratamientos y terapias, de avances tecnológicos y medicamentos experimentales, pero nunca mencionaban el poder del corazón, el valor de una presencia humana capaz de iluminar incluso las almas más apagadas. Los días siguientes trajeron más sorpresas. Carmen, que durante tanto tiempo había estado desconectada del mundo que la rodeaba, empezó a mostrar pequeños avances. Al principio, solo eran sus manos, que comenzaban a moverse ligeramente. Luego, fueron sus pies, que también mostraron señales de movimiento. Para los médicos, estos avances eran inexplicables. Los exámenes no revelaban ninguna razón científica para el progreso de Carmen, pero Alejandro y Lucía sabían que algo más grande estaba ocurriendo. Lucía, siempre atenta y paciente, se convirtió en la mayor aliada de Carmen en este proceso de recuperación. No solo observaba los cambios, sino que los alentaba. Con una mezcla de cariño y perseverancia, pasaba horas al lado de la niña, trabajando con sus manos y sus pies, estimulando sus sentidos con música y cuentos. Cada día traía consigo un pequeño progreso, una nueva señal de que la vida dentro de Carmen estaba luchando por salir. Para Alejandro, cada uno de esos momentos era una bendición. Ver a su hija moverse, aunque de manera limitada, le recordaba que nunca debía haber perdido la esperanza. A menudo se encontraba solo en la noche, mirando a través de las ventanas de su casa, pensando en todo lo que había pasado, en las luchas que aún tenían por delante, pero ahora con la certeza de que algo más grande estaba ocurriendo. Lo que antes había sido una batalla desesperada contra una enfermedad imparable, ahora era una pelea en la que el amor y la fe se convertían en las armas más poderosas. Un día, mientras Lucía masajeaba las manos de Carmen como parte de su rutina diaria, notó que los dedos de la niña se movieron ligeramente. Fue un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para detener el aliento de Lucía. Inmediatamente fue a buscar a Alejandro. Cuando Alejandro llegó corriendo a la habitación de su hija, vio lo que parecía imposible. Carmen estaba moviendo los dedos de su mano derecha. Aunque el movimiento era leve, era una señal clara de que algo estaba cambiando. Alejandro, incrédulo, miró a Lucía buscando una explicación, pero ella solo pudo sonreír y decirle con voz temblorosa: «Es un milagro, Alejandro». A medida que Carmen seguía mostrando mejoras, algo más comenzó a cambiar en la vida de Alejandro. Su relación con Lucía, que al principio había sido puramente profesional, fue evolucionando de manera lenta pero profunda. Las largas jornadas juntos, cuidando de Carmen, propiciaron momentos de conversación íntima, de silencios compartidos y de una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Alejandro, que siempre había sido un hombre pragmático y reservado, comenzó a abrirse con Lucía de una manera que no había hecho con nadie más. Le contó sobre su infancia, sobre sus padres y sobre cómo había construido su imperio empresarial. Le confesó que, aunque había alcanzado un éxito que muchos envidiarían, se sentía vacío. Desde que la enfermedad de Carmen había entrado en sus vidas, el dinero y los logros ya no significaban nada si no podía salvar a su hija. Lucía, por su parte, compartió con Alejandro su historia de vida, marcada por la lucha constante y el sacrificio. Le habló de su hermano, a quien había cuidado durante años, y de cómo había aprendido, a través del dolor, que el amor verdadero no busca recompensas, sino que es una entrega incondicional. Lucía no le prometía soluciones ni curas mágicas. Lo que ofrecía era su corazón, su compromiso de estar ahí, sin importar lo que el futuro trajera.
Fue en esos momentos de vulnerabilidad compartida que ambos comenzaron a darse cuenta de que algo más estaba surgiendo entre ellos. Alejandro, que siempre había sido un hombre práctico y reservado, se encontraba atraído por la simplicidad y la autenticidad de Lucía. Ella, con su serenidad y sabiduría adquirida a través de los años, representaba todo lo que él no había tenido en su vida. Un refugio, un espacio de paz en medio de la tormenta. Al principio, ambos intentaron ignorar estos sentimientos. Alejandro, aún consumido por la preocupación por su hija, no creía tener espacio en su vida para el amor. Además, la idea de desarrollar una relación con alguien a quien había contratado para cuidar de su hija le parecía inapropiada. Lucía, por su parte, mantenía una distancia emocional, sabiendo que su prioridad era Carmen y que no podía permitirse mezclar sentimientos personales con su trabajo. Sin embargo, el corazón no siempre sigue las reglas de la lógica. Una noche, mientras Alejandro y Lucía estaban en el jardín de la casa, se encontraron conversando bajo las estrellas. Había una quietud en el aire, una sensación de paz que contrastaba con los días difíciles que habían vivido. Alejandro, sintiendo que las barreras que había construido durante tanto tiempo se desmoronaban, le agradeció a Lucía por todo lo que había hecho por Carmen, pero también por lo que había hecho por él. Le confesó que, sin su presencia, probablemente habría perdido la esperanza por completo. Lucía, con su característico silencio reflexivo, simplemente lo miró y le sonrió. No dijo nada, pero en su mirada había una conexión profunda, una comprensión que iba más allá de las palabras. Alejandro, impulsado por la emoción del momento, tomó su mano por primera vez. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. En ese instante, ambos supieron que lo que sentían el uno por el otro era algo más que gratitud o respeto. Era amor. A partir de ese momento, su relación comenzó a cambiar, aunque seguían manteniendo el enfoque principal en la recuperación de Carmen. El vínculo entre ellos se hizo más evidente. Las conversaciones se volvieron más íntimas, los momentos compartidos más significativos. Lucía se convirtió en el apoyo emocional que Alejandro necesitaba, pero también en alguien con quien podía compartir sus miedos, sus alegrías y sus sueños, algo que no había hecho con nadie en mucho tiempo. A pesar de los avances milagrosos que Carmen había mostrado en los meses anteriores, la realidad de su enfermedad seguía presente como una sombra que nunca desaparecía del todo. Los médicos, aunque impresionados por los pequeños progresos de la niña, mantenían sus reservas. Sabían que las enfermedades degenerativas son impredecibles y que los altibajos eran parte del proceso. Un día se podía tener una pequeña victoria y al siguiente una recaída que podía poner todo en riesgo. Y así fue. En una tarde aparentemente tranquila, Carmen comenzó a mostrar signos de fatiga extrema. Lo que inicialmente parecía ser solo un día más de cansancio, se fue convirtiendo en algo mucho más preocupante. Su respiración se volvió más pesada y pronto su cuerpo, que había respondido tan bien a los cuidados y al amor de Lucía, comenzó a debilitarse de manera alarmante. Lucía, con su experiencia cuidando a su hermano, fue la primera en notar que algo no estaba bien. Aunque intentó mantener la calma, su corazón se aceleraba al ver a Carmen cada vez más pálida y débil. Alejandro, al enterarse de la situación, abandonó inmediatamente todo lo que estaba haciendo y corrió a casa. Al llegar, se encontró con una escena que lo dejó helado. Carmen apenas podía mantenerse despierta y su respiración era tan débil que parecía que el aire luchaba por entrar en su pequeño cuerpo. Lucía estaba a su lado, sosteniéndole la mano y hablándole en voz baja, intentando calmarla. Pero era evidente que la situación era grave.
Sin perder tiempo, llamaron a una ambulancia. En cuestión de minutos, médicos y enfermeros estaban en la casa, estabilizando a Carmen para trasladarla de urgencia al hospital. Alejandro, que había permanecido fuerte durante tantos meses, se encontraba al borde del colapso emocional. Todos los avances, todas las esperanzas que habían construido con tanto esfuerzo, parecían desmoronarse en un instante. Los médicos hablaron de una posible infección, algo que, en su estado, podía complicarse rápidamente. El trayecto al hospital fue silencioso, lleno de tensión. Alejandro no podía apartar los ojos de su hija, sintiendo una impotencia abrumadora. A su lado, Lucía mantenía su serenidad habitual, pero por dentro estaba destrozada. Habían trabajado tanto, luchado tanto, y ahora parecía que todo estaba a punto de derrumbarse. Pero Lucía sabía que en momentos como esos, la desesperación no era una opción. A pesar de todo, ella seguía creyendo, seguía aferrándose a la esperanza de que Carmen, con su fuerza interior, superaría esta nueva prueba. Al llegar al hospital, los médicos llevaron a Carmen directamente a cuidados intensivos. Los siguientes días fueron una mezcla de espera angustiosa entre exámenes y diagnósticos. Los médicos confirmaron que Carmen había contraído una grave infección pulmonar, algo que en su estado era extremadamente peligroso. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad, luchaba por mantenerse a flote. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la situación seguía siendo crítica. Alejandro pasó todas las noches en el hospital, sentado junto a la cama de su hija, observando cómo las máquinas monitoreaban su frágil estado. La angustia lo consumía y en más de una ocasión sintió que no podría soportarlo más. ¿Cómo podía ser que después de tanto esfuerzo, después de todo lo que habían logrado, Carmen estuviera nuevamente al borde del abismo? Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Lucía seguía siendo una fuente de fortaleza. Ella nunca dejó de creer en la recuperación de Carmen, nunca dejó de estar al lado de Alejandro, apoyándolo en silencio. Le recordaba en susurros que Carmen había demostrado ser más fuerte de lo que cualquiera pensaba, que había superado desafíos antes y que podía hacerlo nuevamente. Lucía, con su fe inquebrantable, le recordaba que los milagros no siempre llegaban en los momentos que uno esperaba, pero llegaban cuando el amor y la esperanza persistían. Después de días de incertidumbre, finalmente llegó un rayo de esperanza. Los médicos, con cautela, informaron a Alejandro y a Lucía que Carmen había comenzado a mostrar signos de recuperación. La infección, aunque grave, estaba cediendo gracias al tratamiento intensivo y sus signos vitales comenzaban a estabilizarse. Fue un pequeño triunfo, pero para Alejandro y Lucía fue como si el mundo entero volviera a girar en su eje. Carmen pasó varias semanas en el hospital, recuperándose lentamente. Aunque la infección había sido controlada, su cuerpo seguía débil y los médicos recomendaron un periodo prolongado de rehabilitación. Pero para Alejandro y Lucía, esto no importaba. Lo importante era que Carmen seguía viva, que seguía luchando y que la esperanza, aunque frágil, aún estaba presente. Durante esas semanas, algo cambió profundamente en Alejandro. Si antes había sentido miedo de amar nuevamente, de permitir que sus sentimientos hacia Lucía florecieran completamente, ahora entendía que la vida era demasiado corta para vivir con dudas. Ver a Carmen tan cerca de la muerte le había recordado lo preciosos que eran los momentos compartidos con aquellos que amamos. Así que, una noche, mientras caminaban por los pasillos del hospital, Alejandro tomó la mano de Lucía y le confesó lo que ya ambos sabían, pero que hasta entonces no había sido dicho en palabras. «Te amo, Lucía»,
dijo Alejandro con una voz temblorosa pero firme. No sé cómo sucedió ni cuándo, pero no puedo imaginar mi vida sin ti. Lucía, sorprendida por la franqueza de Alejandro, lo miró a los ojos. Aunque su corazón ya había comprendido la profundidad de sus sentimientos, escucharlo le trajo una alegría inmensa. Sabía que el amor que sentía por Alejandro había nacido de la lucha compartida, de los momentos de vulnerabilidad y de la conexión que ambos habían formado mientras cuidaban de Carmen. Pero aún así, las palabras tenían un poder especial. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Alejandro, empezó Lucía, pero no pudo continuar. La emoción la embargaba demasiado como para articular sus pensamientos en ese momento. Alejandro, viendo las lágrimas en sus ojos, comprendió que no necesitaba escuchar una respuesta inmediata. Sabía que ambos habían sido cautelosos en desarrollar esa relación. Sabía que sus prioridades habían sido claras, la recuperación de Carmen y su bienestar. Pero también sabía que ya no podía negar lo que sentía. Había llegado el momento de reconocer que, en medio del dolor, había encontrado algo más. No espero una respuesta ahora, dijo Alejandro suavemente. Solo quería que lo supieras. Lo que hemos pasado no solo me ha cambiado, me ha mostrado lo que realmente importa. No sé qué nos depara el futuro, pero lo que sé es que no quiero enfrentar más desafíos sin ti a mi lado. Lucía apretó la mano de Alejandro con fuerza, como respuesta silenciosa, y ambos se quedaron en el pasillo del hospital, sumidos en ese momento de comprensión mutua. En medio de la incertidumbre, había algo seguro. Habían encontrado el uno en el otro una razón para seguir luchando. Después de la difícil recuperación de Carmen, la vida pareció finalmente haber encontrado un equilibrio para Alejandro, Lucía y la pequeña. Los días pasaban con una especie de tranquilidad renovada, como si las tormentas que habían enfrentado juntos los hubieran fortalecido de una manera irreversible. Lucía seguía siendo el corazón de la casa, cuidando no solo de Carmen, sino también de Alejandro, manteniéndolo esperanzado y enfocado en lo que verdaderamente importaba. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión que había estado meditando durante meses. Sabía que su vida había cambiado de manera irremediable desde la llegada de Lucía. Su visión del éxito, del amor y de lo que significaba vivir una vida plena se había transformado. Y comprendió que no podía imaginar un futuro sin Lucía a su lado. Una tarde tranquila, mientras Carmen y Lucía disfrutaban del aire fresco en el jardín de la casa, Alejandro las observaba desde la distancia. Carmen, aunque todavía frágil, había vuelto a sonreír. Lucía, con su serenidad habitual, irradiaba una paz que envolvía a todos los que la rodeaban. Fue en ese momento cuando Alejandro decidió que no podía esperar más. ¿Qué estás pensando, papá?, preguntó Carmen, notando la mirada intensa de su padre desde la terraza. En lo afortunado que soy, respondió Alejandro con una sonrisa. Alejandro entró en su estudio, abrió uno de los cajones y sacó una pequeña caja de terciopelo que había estado guardando durante semanas. Había pensado en este momento muchas veces, pero sabía que nunca sería el momento perfecto. Sin embargo, lo que había aprendido durante ese tiempo es que la perfección no era algo que debiera buscar. La vida estaba llena de incertidumbres, pero también de decisiones que uno debía tomar para abrazar lo que verdaderamente importaba. Con la pequeña caja en mano, Alejandro salió al jardín, sintiendo cómo su corazón palpitaba con una mezcla de nerviosismo y emoción. Carmen, al verlo acercarse, lo observó con una sonrisa traviesa en su rostro, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Lucía, que hasta entonces había estado concentrada en la lectura que le estaba haciendo a la niña, levantó la mirada
al notar la presencia de Alejandro. La curiosidad se reflejaba en sus ojos. Lucía, comenzó Alejandro, su voz suave pero decidida. Nunca imaginé que el amor llegaría a mi vida de esta manera, en medio del dolor y la incertidumbre. Pero tú lo cambiaste todo. Me mostraste que el verdadero valor de la vida está en el amor que compartimos, en los momentos que vivimos juntos, en la esperanza que sembramos incluso en los días más oscuros. No quiero pasar un solo día más sin ti a mi lado. ¿Te casarías conmigo? El tiempo pareció detenerse mientras Alejandro abría la pequeña caja, revelando un anillo sencillo pero lleno de significado. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas de inmediato, sorprendida por el momento, pero también profundamente conmovida. Sabía que este día llegaría eventualmente, pero no estaba preparada para la emoción que la abrumaba en ese instante. Alejandro, susurró Lucía, asintiendo con la cabeza mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Sí, me casaría contigo. Alejandro deslizó el anillo en su dedo con un gesto lleno de ternura, y ambos se abrazaron, mientras Carmen observaba la escena con una gran sonrisa en su rostro. Para Alejandro, este fue uno de los momentos más importantes de su vida. Un nuevo comienzo que llegaba después de tantas pruebas. A pesar de la alegría que inundaba sus corazones tras la propuesta, la vida tenía otros planes. Apenas unos días antes de la boda, Lucía comenzó a sentirse mal. Al principio pensó que era simplemente el estrés y la ansiedad por los preparativos, ya que estaba encargándose de coordinar los detalles junto a Alejandro. Sentía un cansancio que no lograba sacudirse, acompañado de fuertes dolores de cabeza. Lucía decidió no mencionar su malestar a Alejandro para no preocuparlo. Sabía lo importante que era la boda para él y para Carmen, y no quería arruinar el momento. Sin embargo, los síntomas se hicieron cada vez más persistentes, hasta que, el día de la boda, Lucía sintió un mareo tan intenso que apenas pudo mantenerse en pie durante la ceremonia. En medio de la recepción, mientras los invitados celebraban la unión de la pareja, Lucía comenzó a ver cómo el mundo a su alrededor se movía lentamente. Intentó calmarse, diciéndose a sí misma que todo estaría bien, pero su cuerpo no le respondió. De repente, cayó al suelo, inconsciente. El caos se desató en cuestión de segundos. Alejandro, que estaba a su lado, la sostuvo en sus brazos, completamente desconcertado por lo que estaba sucediendo. Los invitados, que hasta entonces estaban llenos de alegría, se quedaron en estado de shock. Lucía fue trasladada de urgencia al hospital, donde los médicos comenzaron a realizar una serie de pruebas para determinar qué había ocurrido. Las horas que siguieron fueron de una agonía indescriptible para Alejandro. El hombre que había enfrentado tantas dificultades en su vida ahora se encontraba una vez más al borde del abismo, sin entender cómo algo tan hermoso como su boda se había convertido en una nueva pesadilla. Pasó horas interminables en la sala de espera del hospital, con el corazón en la garganta, esperando alguna noticia que le diera una respuesta. Finalmente, los médicos le dieron el diagnóstico. Habían encontrado un tumor en el cerebro de Lucía. Aunque era pequeño, estaba ubicado en una zona delicada que estaba afectando su salud de manera silenciosa. Los doctores le explicaron que, aunque había opciones de tratamiento, el camino sería largo y difícil. Lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas, ahora estaba teñido por la incertidumbre y el miedo. Lucía, aún débil, fue informada de su condición. En lugar de hundirse en la desesperación, como muchos habrían hecho en su lugar, reaccionó con una calma sorprendente. Después de todo lo que había pasado en su vida, no tenía miedo de enfrentar una nueva batalla. Sabía que no estaría sola, que Alejandro y Carmen estarían a su lado, apoyándola en cada paso del camino.
Sin embargo, Alejandro estaba devastado. Había creído que, después de todo lo que habían superado, finalmente podrían disfrutar de un período de paz. Pero ahora la vida les lanzaba una nueva prueba, una prueba que parecía aún más aterradora que las anteriores. La idea de perder a Lucía lo aterraba más que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Había luchado tanto para salvar a Carmen, y ahora parecía que estaba a punto de perder a la mujer que le había devuelto la esperanza. Pero, tal como lo había hecho antes, Alejandro se armó de valor. Sabía que no podía ceder ante el miedo. Decidió que estaría junto a Lucía en cada paso del camino, apoyándola de la misma manera que ella había apoyado a Carmen y a él en los momentos más oscuros. Si había algo que el amor les había enseñado, era que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Los médicos explicaron que Lucía necesitaría una operación para remover el tumor. Aunque el riesgo era alto, era la única opción para garantizar su recuperación. La cirugía fue programada para la semana siguiente y durante esos días previos, Alejandro y Lucía pasaron mucho tiempo hablando, reflexionando sobre todo lo que habían vivido juntos. «No sé qué haría sin ti, Lucía», le confesó a Alejandro una noche, mientras se sentaban en el jardín de su casa. «Después de todo lo que hemos pasado, no puedo imaginarme un futuro sin ti. Te necesito a mi lado». «Y estaré a tu lado, Alejandro», respondió Lucía con una sonrisa suave, aunque el cansancio en su rostro era evidente. «Pero pase lo que pase, quiero que sepas que te amo y que siempre te amaré, sin importar lo que nos depare el destino». Las palabras de Lucía resonaron en el corazón de Alejandro. La operación era riesgosa, y aunque intentaba mantenerse optimista, el miedo no dejaba de acecharlo. Sin embargo, ambos sabían que debían aferrarse a la esperanza, la misma esperanza que los había mantenido fuertes durante la enfermedad de Carmen. El día de la operación, Alejandro se encontraba una vez más en la sala de espera del hospital, como tantas veces lo había hecho durante los tratamientos de su hija. Pero esta vez, la angustia era diferente. Esta vez, no era solo la vida de Carmen la que estaba en juego, sino también la de Lucía, la mujer que había cambiado su vida de manera profunda. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Alejandro apenas podía mantenerse quieto, caminando de un lado a otro de la sala, rezando en silencio para que todo saliera bien. Finalmente, después de lo que parecieron ser siglos, el médico salió de la sala de operaciones. «La cirugía ha sido un éxito», informó el médico. «Hemos logrado remover el tumor por completo, pero ahora comienza una nueva fase de recuperación. Será un proceso largo y complicado, pero hay esperanza». Alejandro sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros al escuchar esas palabras. Había esperanza. Y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabía que mientras estuviera junto a Lucía, podrían superar cualquier cosa. La operación fue solo el comienzo de una nueva etapa para Lucía. Aunque el tumor había sido removido, su cuerpo seguía debilitado y necesitaría meses de tratamiento adicional para garantizar que no hubiera recaídas. El proceso fue agotador, tanto física como emocionalmente, pero Lucía nunca perdió su espíritu luchador. Durante los meses siguientes, Lucía se sometió a sesiones de quimioterapia y radioterapia. Los efectos secundarios fueron devastadores: pérdida de cabello, fatiga extrema, náuseas constantes. Hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama, pero incluso en esos momentos de debilidad, nunca perdió la sonrisa. Siempre encontraba fuerzas para sonreírle a Carmen y para agradecerle a Alejandro por su apoyo incondicional. Alejandro, por su parte, decidió reducir drásticamente sus responsabilidades laborales. Durante tantos años, había puesto el trabajo en primer lugar,
creyendo que el éxito empresarial era lo más importante. Pero ahora entendía que lo más valioso que tenía era su familia y no estaba dispuesto a perder ni un solo momento con las personas que amaba. Carmen, aunque seguía siendo frágil, también había recuperado parte de su energía. La niña, que había estado al borde de la muerte, ahora mostraba signos de una recuperación milagrosa. Y aunque los médicos seguían monitoreando su estado, Alejandro y Lucía sabían que la verdadera cura de Carmen no había sido la medicina, sino el amor que la rodeaba. Con el tiempo, los efectos de los tratamientos empezaron a ser menos visibles y Lucía comenzó a recuperar fuerzas. Aunque seguía siendo un proceso lento, cada pequeño avance era celebrado como una victoria. Lucía ya no solo estaba luchando por su propia vida, sino también por la de su nueva familia. Un día, varios meses después de la operación, Lucía logró levantarse de la cama por su propia cuenta. Aunque el cansancio seguía siendo un obstáculo, esa mañana decidió que era el momento de regresar al jardín, el lugar donde tantas veces había compartido momentos con Alejandro y Carmen. Al salir al aire libre, respiró profundamente, sintiendo el sol en su piel, y una sensación de paz la envolvió. Carmen y Alejandro, que estaban jugando juntos en el jardín, se detuvieron al ver a Lucía acercarse. Era la primera vez en mucho tiempo que la veían caminar con tanta determinación. Aunque su cuerpo aún estaba débil, su espíritu seguía siendo inquebrantable. «Mamá, te ves tan bonita», dijo Carmen, sonriendo mientras miraba a Lucía. Lucía no pudo evitar sonreír al escuchar las palabras de Carmen. Sabía que su camino hacia la recuperación estaba lejos de terminar, pero ese momento en el jardín, rodeada de su familia, le recordó lo afortunada que era. Había superado pruebas inimaginables y ahora, en ese pequeño rincón del mundo, sentía que todo estaba en su lugar. Alejandro se acercó a Lucía y la tomó de la mano. Juntos, observaron cómo Carmen corría por el jardín, y en ese instante, ambos comprendieron que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, estaban en paz. No sabían qué les deparaba el futuro, pero sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. La historia de Alejandro, Lucía y Carmen no es solo una historia de lucha contra la enfermedad. Es una historia de amor en su forma más pura, una historia de milagros. No solo los milagros médicos que devolvieron la vida a Carmen y Lucía, sino también los milagros del corazón, de la fe y del amor incondicional que los mantuvo fuertes frente a la adversidad. Finalmente, después de meses de lucha, Lucía fue declarada libre de cáncer. La noticia fue recibida con lágrimas de alegría y abrazos interminables. Aunque sabían que la vida siempre traería nuevos desafíos, ese momento era suyo. Era una victoria que celebraban no solo como individuos, sino como una familia unida por el amor y la esperanza. Para Alejandro, el éxito ya no se medía en términos de contratos cerrados o imperios empresariales construidos. El verdadero éxito lo veía cada día en los ojos de Carmen y Lucía, en la sonrisa de su hija, en el brillo de los ojos de la mujer que amaba. Había aprendido que la vida era demasiado corta para desperdiciarla persiguiendo cosas que, al final del día, no tenían valor si no tenías con quién compartirlas. Carmen, aunque aún en proceso de recuperación, había vuelto a caminar con la ayuda de un andador. Los pequeños pasos que daba cada día eran celebrados como los mayores logros. La niña que había estado tan cerca de la muerte, ahora mostraba una vitalidad que nadie podía explicar, ni siquiera los médicos. Alejandro y Lucía sabían que el verdadero milagro no estaba solo en los tratamientos médicos, sino en el poder del amor. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de amor, fe y resiliencia. La vida de Alejandro, Lucía y Carmen
nos recuerda que, aunque la adversidad nos golpee de maneras inimaginables, siempre hay espacio para la esperanza. Nos enseña que el verdadero poder no está en lo que podemos controlar, sino en cómo enfrentamos lo que no podemos cambiar. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenidos inspiradores. Deja en los comentarios una afirmación para manifestar en tu vida lo que más deseas. Por ejemplo, yo creo en los milagros y en el poder del amor para transformar mi vida. No olvides compartir este video con aquellos que necesiten un mensaje de esperanza y visita otros videos de nuestro canal para seguir descubriendo historias que te llenarán de inspiración.